Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará, Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Ocías, Ocías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo 14. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. «Mirad, la Virgen concebirá y daréis a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer, y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel». Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo». Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre. De noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre, y vuelve a la tierra de Israel,
porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y avisado en sueños se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno. Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea, predicando: «Convertíos porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: «Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones, pensando: tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero, y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán, y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «¿Soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí?» Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos, y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles». El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Paseando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curó. Y los seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Capítulo número 5. Al ver Jesús el gentío, subió a un monte, se sentó, y se le acercaron sus discípulos. Entonces, abriendo la boca, les enseñó diciendo:
Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Jesús continuó: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los de casa. Así debe brillar vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abolir la ley ni los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo, antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse la última letra de la ley. Por eso quien se salte el precepto más pequeño y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Os aseguro, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús les enseñó: habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, pero yo os digo, todo el que se deja llevar por la ira contra su hermano será procesado, y si lo insulta, será juzgado por el Sanedrín, y si lo llama necio, será merecedor del fuego. Por eso, si vas a presentar tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, arréglate enseguida mientras vais de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y termines en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón. Si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser echado entero al fuego. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, excepto por unión ilegítima, la empuja a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Habéis oído que se dijo, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis en absoluto, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no respondáis al que os agravia. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera quitarte la túnica, dale también el manto. Si te obliga a caminar 1 milla, acompáñale 2. Al que te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Capítulo número 6. Jesús enseñó a la multitud. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por la gente. Os aseguro, ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres.
Os aseguro, ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngame a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. Os aseguro, ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los destruyen y donde los ladrones roban. Acumulad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que destruyan, ni ladrones que roben. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, qué grande será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro. O se dedicará al primero, y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no os agobiéis por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no almacenan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Y por el vestido, ¿por qué os agobiáis? Mirad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy está y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Los paganos se preocupan por esas cosas, pero vuestro Padre sabe que las necesitáis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. A cada día le basta su propio problema. Capítulo número 7. Jesús continuó enseñando: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida que uséis, la medirán para vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, cuando llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni arrojéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y luego se vuelvan contra vosotros. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Si alguno de vosotros tiene un hijo que le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si vosotros que sois imperfectos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las piden? Así pues, todo lo que queráis que los demás hagan por vosotros, hacedlo también vosotros por ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos lo encuentran. Guardaos de los falsos profetas, que se presentan disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces yo les diré, nunca os he conocido. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es como el hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba cimentada sobre roca. En cambio, el que escucha estas palabras y no las pone en práctica es como el hombre necio que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la gente quedó admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Capítulo número 8. Cuando Jesús bajó del monte, lo siguió una gran multitud. Se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo, «Quiero, queda limpio», y al instante quedó limpio de la lepra. Entonces Jesús le dijo, «No se lo digas a nadie. Ve, preséntate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole, «Señor, tengo en casa un criado que está paralítico y sufre terriblemente». Jesús le dijo, «Voy yo a curarlo». Pero el centurión respondió, «Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta con que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo autoridad y tengo soldados a mis órdenes. Digo a uno, ve, y va, al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, «En verdad os digo, en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os aseguro que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los hijos del reino los echarán fuera, a las tinieblas, donde será el llanto y el rechinar de dientes». Entonces Jesús dijo al centurión, «Vete, que se haga según has creído». Y en aquel momento quedó sano su criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de Pedro en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre desapareció. Ella se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, ordenó pasar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió, «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Otro de sus discípulos le dijo, «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le replicó, «Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron gritando, «Señor, sálvanos, que perecemos». Jesús les dijo, «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres, asombrados, decían, «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». Al llegar a la región de los Gadarenos, salieron a su encuentro dos endemoniados que vivían en los sepulcros. Eran tan violentos que nadie podía pasar por aquel camino. Y comenzaron a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios le rogaron, «Si nos expulsas, mándanos a la piara de cerdos». Jesús les dijo, «Id». Ellos salieron, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó acantilado abajo hacia el mar, donde murieron ahogados. Los porquerizos huyeron al pueblo y contaron lo que había pasado, incluso lo de los endemoniados. Entonces toda la gente del lugar salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su territorio. Capítulo número 9. Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron a un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Al oír esto, algunos escribas pensaron, «Este blasfema». Pero Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo,
¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue. La gente al verlo quedó sobrecogida y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Al pasar de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el mostrador de los impuestos y le dijo, «Sígueme». Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, estando Jesús a la mesa en casa, muchos publicanos y pecadores acudieron y se sentaron con él y con sus discípulos. Al verlo, los fariseos preguntaron a sus discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y respondió, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no? Jesús respondió, ¿acaso pueden estar tristes los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el esposo, y entonces ayunarán. Nadie remienda un manto viejo con un paño nuevo, porque el remiendo tira del manto y el desgarrón se hace mayor. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, porque se rompen, se derrama el vino y se pierden los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así se conservan las dos cosas. Mientras Jesús decía esto, se le acercó un jefe de la sinagoga que se arrodilló ante él y le dijo, «Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. En ese momento, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando, con solo tocarlo quedaré sana. Jesús se volvió, la vio y le dijo, «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y en ese instante quedó curada. Jesús llegó a la casa del jefe, vio a los flautistas y la agitación de la gente y dijo, «¡Retiraos! La niña no está muerta sino dormida». Se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, Jesús entró, tomó a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se extendió por toda la región. Al salir de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando, «¡Ten compasión de nosotros, hijo de David!». Cuando entró en la casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó, «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos respondieron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos y les dijo, «Que se haga según vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió con severidad, «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron la noticia por toda la comarca. Mientras salían, le presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Después de expulsar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada, «Nunca se ha visto en Israel cosa igual». Pero los fariseos decían, «Este expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban desorientadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la cosecha que envíe trabajadores a su mies». Capítulo número 10. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles: Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: «No vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria. Id más bien a las ovejas perdidas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos y expulsad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Porque el obrero merece su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, buscad a alguien digno y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en la casa, saludadla con la paz. Si la casa lo merece, vuestra paz vendrá sobre ella. Y si no, vuestra paz volverá a vosotros».
Si en algún lugar no os reciben ni escuchan vuestras palabras, al salir de aquella casa o ciudad sacudid el polvo de vuestros pies. Os aseguro que, en el día del juicio, el castigo será más llevadero para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tened cuidado, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas, y seréis llevados ante gobernadores y reyes por causa de mí, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir, porque en ese momento se os dará lo que habéis de decir. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no es más que su maestro, ni un siervo más que su señor. Os basta con ser como vuestro maestro y vuestro señor. Si al dueño de casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? No les tengáis miedo, porque nada hay escondido que no llegue a descubrirse, ni oculto que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. ¿No se venden 2 gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae a tierra sin que lo disponga vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo. Valéis más que muchos gorriones. A quien se declare por mí delante de los hombres, yo también me declararé por él delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y el que dé, aunque sea un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. A San Mateo capítulo número 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras del Mesías y envió a sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Id y contadle a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Dichoso el que no se escandaliza de mí. Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a traerse a su hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O a un hombre vestido con lujo? Sabed que los que visten con lujo viven en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo que es más que un profeta. De él está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. En verdad os digo, no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. ¿A quién compararé a esta generación? Es como unos niños que se sientan en la plaza y gritan: «Tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos lamentaciones y no llorasteis». Vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron: «Tiene un demonio». Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: «Sos, ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores».
pero la sabiduría se demuestra por sus obras. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún, crees que serás elevada hasta el cielo? Bajarás hasta el abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, aún estaría en pie. Os digo que el día del juicio será más tolerable para Sodoma que para ti. En aquel momento Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. San Mateo, capítulo número 11. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo lo que no está permitido en sábado. Jesús les respondió: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no les era lícito comer, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído que los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado y no son culpables? Pues yo os digo que aquí hay algo mayor que el templo. Si entendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Después fue a la sinagoga, donde había un hombre con la mano paralizada. Para poder acusarle le preguntaron: ¿Está permitido curar en sábado? Jesús respondió: Si uno de vosotros tiene una oveja y cae en una zanja en sábado, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre: Extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana como la otra. Al salir, los fariseos se confabularon para acabar con Jesús. Pero él lo supo, se apartó de allí y lo siguieron muchos. Y él los curó a todos, ordenándoles que no lo dieran a conocer. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu, y anunciará el derecho a las naciones. No gritará, no alzará la voz, no se oirá en las plazas. La caña quebrada no la partirá, la mecha que humea no la apagará, hasta que haga triunfar el derecho, y en su nombre pondrán su esperanza las naciones. Entonces le llevaron un endemoniado ciego y mudo, y Jesús lo curó de modo que el mudo hablaba y veía. La multitud asombrada decía: ¿No será este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo queda devastado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantiene en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo va a permanecer su reino? Si yo expulso demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los expulsan? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, se perdonará a los hombres todo pecado y blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Quien hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Un árbol bueno da fruto bueno, y un árbol malo da fruto malo, porque el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras, ¿cómo podéis decir cosas buenas siendo malos? De lo que abunda el corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro bueno, y el hombre malo saca cosas malas de su tesoro malo. Os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces algunos escribas y fariseos le dijeron: Maestro, queremos ver una señal tuya. Jesús les respondió:
Esta generación malvada y adúltera pide una señal, pero no se le dará más que la del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno mayor que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno mayor que Salomón. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares áridos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Al llegar la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entran a vivir allí. Así el estado final de aquel hombre es peor que el primero. Esto mismo le pasará a esta generación malvada. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban fuera, queriendo hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Pero Jesús respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. San Mateo, capítulo 13. Aquel día, Jesús salió de casa y se sentó junto al mar. Tanta gente acudió a él que tuvo que subir a una barca. Se sentó y toda la multitud quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, una parte de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra cayó en terreno pedregoso, donde había poca tierra. Brotó pronto, pero al salir el sol se abrasó y como no tenía raíz, se secó. Otra cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús respondió: a vosotros se os ha dado conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen y no entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis sin entender, miraréis sin ver, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Han cerrado sus ojos y tapado sus oídos, para no ver, no oír, no entender, y no convertirse para que yo los cure. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces les explicó: la semilla caída al borde del camino es el que oye la palabra del reino sin entenderla. Viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. La semilla en terreno pedregoso es el que oye la palabra y la recibe con alegría, pero no tiene raíz y es inconstante. Cuando llega la dificultad o la persecución, sucumbe. La semilla entre espinos es el que oye la palabra, pero los afanes de la vida y el atractivo de las riquezas la ahogan y se queda estéril. La semilla en tierra buena es el que oye la palabra, la entiende y da fruto, 100, 60 o 30 por uno. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, su enemigo fue y sembró cizaña entre el trigo. Cuando el trigo creció, apareció también la cizaña. Los criados dijeron al amo: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde has salido la cizaña?» Él respondió: «Un enemigo lo ha hecho». «¿Quieres que la arranquemos?», preguntaron. Pero el amo dijo: «No, porque al arrancar la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Al llegar la siega, diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla para quemarla, y el trigo guardadlo en mi granero». Jesús les propuso otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece se hace más grande que las hortalizas y se convierte en un árbol, tanto que los pájaros vienen y anidan en sus ramas. Les dijo también: el reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina hasta que todo queda fermentado. De esta manera, Jesús hablaba a la gente en parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Abriré mi boca para hablar en parábolas, manifestaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Más tarde, en casa, los discípulos le pidieron: «Explícanos la parábola de la cizaña». Jesús respondió:
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña se arranca y se quema en el fuego, así será al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todo lo que escandaliza y a los que hacen el mal. Los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Y continuó diciendo: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También es como un comerciante que busca perlas finas. Al encontrar una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos es también como una red echada al mar, que recoge peces de toda clase. Cuando se llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen los buenos en cestos y tiran los malos. Así será al final del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Jesús les preguntó: ¿habéis entendido todo esto? Ellos respondieron: sí. Entonces les dijo: todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Llegó a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven todas sus hermanas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: un profeta solo es despreciado en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. San Mateo, capítulo 14. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Al enterarse, Jesús se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, los siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la 4ª vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó en dertas su andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «¡Señor, sálvame!». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe,
¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. San Mateo, capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron: «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer?» Él les respondió: «¿Por qué quebrantáis vosotros el mandato de Dios en nombre de vuestra tradición? Pues Dios dijo: honra al padre y a la madre, y el que maldiga al padre o a la madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son ofrenda sagrada, ya no tiene que honrar a su padre o a su madre, y así invalidáis el mandato de Dios en nombre de vuestra tradición. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, diciendo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos». Y, llamando a la gente, les dijo: «Escuchad y entended. No mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que mancha al hombre». Se acercaron los discípulos y le dijeron: «¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte?» Respondió él: «La planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo». Pedro le dijo: «Explícanos esta parábola». Él les dijo: «¿También vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis que todo lo que entra por la boca pasa al vientre y se expulsa en la letrina? Pero lo que sale de la boca brota del corazón, y esto es lo que hace impuro al hombre, porque del corazón salen pensamientos perversos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, difamaciones, blasfemias. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre». Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Desde allí Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino». Los discípulos le dijeron: «¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente?» Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Los que comieron eran 4000 hombres, sin contar mujeres y niños. Despidió a la multitud, montó en la barca y se dirigió a la región de Magadán. San Mateo, capítulo 16. Se le acercaron los fariseos y saduceos, y para ponerlo a prueba, le pidieron que les mostrase un signo del cielo. Les contestó: «Al atardecer decís: va a troparse del buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y a la mañana: hoy lloverá, porque el cielo está rojo oscuro. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y no sois capaces de distinguir los signos de los tiempos? Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el de Jonás». Y dejándolos se marchó. Al pasar a la otra orilla, a los discípulos se les había olvidado tomar pan. Jesús les dijo: «Estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos». Discutían entre ellos diciendo: «¿Es porque no hemos cogido panes?».
Dándose cuenta, Jesús dijo: «Gente de poca fe, ¿por qué andáis discutiendo entre vosotros que no tenéis panes? ¿Aún no entendéis? ¿No os acordáis de los 5 panes para los 5.000? ¿Cuántos cestos sobraron? ¿Ni de los 7 panes para los 4.000? ¿Cuántas canastas sobraron? ¿Cómo no comprendéis que no me refería a los panes? Guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos». Entonces comprendieron que no hablaba de guardarse de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?». Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas». Él les preguntó: «¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?». Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Jesús le respondió: «Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: «Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios». Entonces dijo a los discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá, con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino». San Mateo, capítulo 17. 6 días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús. Solo, cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Los discípulos le preguntaron: «¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?». Él les contestó: «Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido, y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos». Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Cuando volvieron a donde estaba la gente, se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: «Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo». Jesús tomó la palabra y dijo: «Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo». Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: «¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros?». Les contestó: «Por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada os sería imposible. Esta clase de demonios solo se expulsa con la oración y el ayuno». Mientras recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: «El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día». Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron:
¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó. Sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo. ¿A quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó. A los extraños. Jesús le dijo: Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. San Mateo capítulo 18. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: En verdad os digo que, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. ¡Ay del mundo por los escándalos! Es inevitable que sucedan escándalos, pero ¡ay del hombre por el que viene el escándalo! Si tu mano o tu pie te induce a pecar, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las 2 manos o los 2 pies ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te induce a pecar, sácalo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los 2 ser arrojado a la gehenna del fuego. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Pues el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los 2 a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros 2, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo, además, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, les suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Mas el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. San Mateo, capítulo 19. Cuando Jesús terminó estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo seguía una gran multitud, y él los curaba allí. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no habéis leído que el Creador, en el principio, los hizo hombre y mujer, y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne.
Así que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Jesús les contestó, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Y yo os digo que, si uno repudia a su mujer, excepto en caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo, no todos entienden esto, sino solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, otros que fueron hechos por los hombres, y otros que se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Entonces le presentaron unos niños para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, dejadlos. No impidáis que los niños se acerquen a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Solo uno es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El hombre le preguntó, ¿cuáles? Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta todavía? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos se quedaron espantados y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro entonces le dijo, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos? Jesús les respondió, en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mí, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. San Mateo, capítulo 20. El reino de los cielos se parece a un propietario que, al amanecer, salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los envió a trabajar. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Al caer la tarde encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que habéis estado aquí todo el día sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a mi viña. Cuando anocheció el dueño dijo al capataz, llámale a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los contratados al atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no quedamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿Acaso no tengo libertad para hacer lo que quiero con lo mío? ¿O vas a tener envidia porque yo soy generoso?
Así los últimos serán primeros, y los primeros últimos. Mientras subía Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, dijo por el camino: «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará». Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: «¿Qué deseas?». Ella contestó: «Ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Jesús replicó: «¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?». Ellos contestaron: «Podemos». Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes lo tiene reservado mi Padre». Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos. Jesús los llamó y les dijo: «Sabéis que los jefes de los pueblos los dominan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Al salir de Jericó lo siguió una gran multitud. 2 ciegos que estaban sentados al borde del camino oyeron que Jesús pasaba y se pusieron a gritar: «Ten compasión de nosotros, Señor, Hijo de David». La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más fuerte: «Ten compasión de nosotros, Señor, Hijo de David». Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: «¿Qué queréis que haga por vosotros?». Le respondieron: «Señor, que se abran nuestros ojos». Compadecido, Jesús les tocó los ojos, y al instante recobraron la vista y lo siguieron. San Mateo capítulo 21. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, responded que el Señor los necesita y los devolverá pronto». Esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: «Decid a la hija de Sión: mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acémila». Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas». Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando: «¿Quién es este?». La multitud respondía: «Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea». Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban allí. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y les dijo: «Está escrito: mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos». Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los curó. Pero los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que hacía y a los niños que gritaban en el templo: «Hosanna al Hijo de David», se indignaron y le dijeron: «¿Oyes lo que dicen estos?». Jesús les respondió: «Sí. ¿No habéis leído nunca: de la boca de los pequeños y de los niños de pecho sacaré una alabanza»? Y dejándolos, salió de la ciudad hacia Betania, donde pasó la noche. Por la mañana, de camino a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera junto al camino, se acercó, pero no encontró en ella nada más que hojas, y le dijo: «Que nunca jamás brote fruto de ti». Al instante, la higuera se secó. Al verlo, los discípulos se admiraron y decían: «¿Cómo es que la higuera se ha secado de repente?».
Jesús les dijo: En verdad os digo, si tuvierais fe y no vacilarais, no solo haríais lo de la higuera, sino que diríais a este monte: quítate y arrójate al mar. Y así se haría. Todo lo que pidáis en la oración con fe, lo recibiréis. Jesús llegó al templo y, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: También yo os voy a hacer una pregunta. Si me la respondéis, os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía, del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: No lo sabemos. Jesús les dijo: Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Este respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, no os arrepentisteis ni le creísteis. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados para percibir lo que le correspondía. Pero los labradores, agarrando a los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo pensando: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al verlo, se dijeron: este es el heredero. Venid. Lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, y es un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios, y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. El que caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien caiga será aplastado. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y, aunque intentaban arrestarlo, temieron a la gente, que lo tenía por profeta. San Mateo, capítulo 22. Jesús volvió a hablarles en parábolas diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los invitados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados con este encargo: decid a los invitados: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, y los demás agarraron a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera y envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los invitados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los invitados, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El hombre no respondió.
Entonces el rey dijo a los servidores: «Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos elegidos». Entonces los fariseos se retiraron y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos de sus discípulos junto con unos herodianos y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no haces acepción de personas. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no?» Jesús, comprendiendo su mala intención, les dijo: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del impuesto». Le presentaron un denario y él preguntó: «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?». Le respondieron: «Del César». Entonces les replicó: «Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Al oírlo se maravillaron y dejándolo se fueron. Ese mismo día se le acercaron unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: «Maestro, Moisés mandó que si uno muere sin hijos, su hermano se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó, murió sin hijos, y dejó su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo, con el tercero, y así hasta el 7º. Después de todos murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa? Porque los 7 han estado casados con ella». Jesús les respondió: «Estáis equivocados porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las mujeres tomarán esposo. Serán como ángeles en el cielo». Y a propósito de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dice Dios? «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». No es Dios de muertos, sino de vivos. Al oírlo, la gente se admiraba de su enseñanza. Al enterarse de que Jesús había hecho callar a los saduceos, los fariseos se reunieron. Uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Jesús le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal y primer mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas». Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les propuso una cuestión: «¿Qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo?». Ellos respondieron: «De David». Jesús les dijo: «¿Cómo entonces David, movido por el Espíritu, lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies»? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Ninguno pudo responderle nada, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. San Mateo, capítulo 23. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Lían cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para aliviarlas. Todo lo que hacen es para que la gente los vea. Alargan las filacterias, agrandan las orlas del manto, buscan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Pero vosotros no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
Viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís lo hacéis digno de la gehenna el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos. ¿Qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? Decís también: jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él, y por todo lo que hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que debíais practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, os parecéis a sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y de podredumbre. Así también vosotros. Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y maldad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, edificáis sepulcros a los profetas y adornáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio de la gehenna? Mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y los crucificaréis. A otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. En verdad os digo, todas estas cosas caerán sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no quisisteis? Pues bien, vuestra casa va a quedar desierta. Y os digo que a partir de ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. San Mateo, capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y caminaba, se le acercaron sus discípulos, que le señalaron las edificaciones del templo. Él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que será destruido sin que quede piedra sobre piedra. Estando sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado y le dijeron: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será el signo de tu venida y del fin de los tiempos? Jesús les respondió: tened cuidado de que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Vais a oír hablar de guerras y de rumores de guerra. No os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no será el final. Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá hambre, epidemias y terremotos en diversos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán al suplicio y os matarán, y por mi causa seréis odiados por todos los pueblos. Muchos se escandalizarán, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas y engañarán a mucha gente. Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría, pero el que persevere hasta el final, se salvará, y el evangelio del reino será proclamado en todo el mundo, como testimonio para todas las naciones. Entonces llegará el fin.
Cuando veáis la abominación de la desolación, de la que habló el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lee, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a recoger nada de su casa. El que esté en el campo no vuelva a buscar su manto. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a haber. Si no se acortaran aquellos días, nadie podría salvarse, pero en atención a los elegidos se abreviarán. Entonces, si alguien os dice, el Mesías está aquí o allí, no le creáis. Surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán signos y prodigios tan grandes que engañarían, si fuera posible, incluso a los elegidos. Mirad que os lo he advertido. Si os dicen, está en el desierto, no salgáis. Si dicen, está en los aposentos, no lo creáis, porque igual que el relámpago que aparece en oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los astros se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las naciones de la tierra harán duelo, y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles con un gran toque de trompeta, y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Aprended de la higuera esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, sabéis que el verano está cerca. Del mismo modo, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo, no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Cuando venga el Hijo del Hombre, será como en los días de Noé, antes del diluvio. La gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca, y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán, y a otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán, y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended esto. Si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso estad preparados, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente, a quien el Señor encarga dar a su servidumbre la comida a su debido tiempo? Dichoso ese criado, sí. Al llegar su Señor lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el siervo malo dice para sí, mi Señor tarda, y empieza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos, el día que menos lo espere y a la hora que no sepa, vendrá el Señor y lo castigará con severidad, haciéndolo compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. San Mateo, capítulo 5. El reino de los cielos se parecerá a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite junto con las lámparas. El esposo tardaba, y les entró sueño a todas, y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: «¡Que llega el esposo! ¡Salid a su encuentro!». Entonces, se despertaron todas aquellas vírgenes, y comenzaron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron: «No sea que no haya suficiente para vosotras y para nosotras. Mejor id a la tienda y compradlo». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo.
Las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y la puerta se cerró. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, estad atentos, porque no sabéis el día ni la hora». Es como un hombre que al marcharse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que había recibido 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y les pidió cuentas. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: «Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5». Su señor le dijo: «Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor». Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: «Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2». Su señor le dijo: «Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor». Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: «Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Por miedo fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El señor le respondió: «Siervo negligente y holgazán, ¿con qué sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él. Se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: «Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme». Entonces los justos le responderán: «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?» Y el rey les dirá: «En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis». Entonces dirá a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis». Entonces ellos responderán: «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos?» Y él replicará: «En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». San Mateo capítulo 26. Cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos: «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado». Entonces se reunieron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo en la casa del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: «Durante la fiesta no, para que no se produzca un tumulto entre el pueblo». Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso,
se le acercó una mujer llevando un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al verlo, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿para qué este derroche? Esto se podía haber vendido muy caro y haberse dado a los pobres. Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho conmigo una obra buena. A los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ha preparado mi sepultura. En verdad os digo que en cualquier lugar del mundo, donde se proclame este evangelio, se hablará también de lo que ella ha hecho, para memoria suya. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Desde entonces, buscaba la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, comenzaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces Judas, el que lo iba a entregar, preguntó: ¿soy yo acaso, Maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces, Jesús les dijo: esta noche todos vais a escandalizaros por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando yo resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro respondió: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oró diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Al volver los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se apartó y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a los discípulos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad,
Está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de mucha gente con espadas y palos, enviados por los sumos sacerdotes y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: al que yo bese, ese es, prendedlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y lo prendieron. Uno de los que estaban con Jesús desenvainó la espada e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús le dijo: «Envaina tu espada, porque todos los que empuñan espada a espada morirán. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre? Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto debe suceder?» Jesús se dirigió entonces a la gente. «¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido? Cada día me sentaba en el templo a enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas». En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué terminaba todo aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, a pesar de que se presentaban muchos falsos testigos. Por fin comparecieron 2 que dijeron: «Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». Entonces el sumo sacerdote se levantó y dijo a Jesús: «¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti?». Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús respondió: «Tú lo has dicho. Más aún, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y venir sobre las nubes del cielo». El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: «¿Ha blasfemado? ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece?». Ellos respondieron: «Es reo de muerte». Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le abofetearon diciendo: «Haz de profeta, Mesías. Dinos quién te ha pegado». Pedro estaba sentado fuera, en el patio. Se le acercó una criada y le dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos. «No sé de qué hablas». Cuando salió al portal, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Pedro lo negó de nuevo, con juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron: «Seguro, tú también eres de ellos. Tu acento te delata». Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre». Y en ese momento cantó un gallo. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. San Mateo, capítulo 27. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Pero ellos respondieron: «¿A nosotros qué? Allá tú». Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: «No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre». Después de discutirlo,
Compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero. Como me lo había ordenado el Señor, Jesús fue llevado ante el gobernador, y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, él no contestaba nada. Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna de las preguntas, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Sabía que se lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le envió un mensaje: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Todos contestaron: sea crucificado. Pilato insistió: ¿pero qué mal ha hecho? Ellos gritaban más fuerte: sea crucificado. Al ver Pilato que no conseguía nada y que se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo respondió: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron, le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Se arrodillaban delante de él burlándose y diciendo: «Salve, rey de los judíos». Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el rey de los judíos». Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y, moviendo la cabeza, decían: «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz». De igual modo los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: «A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él». Confió en Dios, que lo libre ahora si es que lo ama, pues dijo: «Soy hijo de Dios». También los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: «Elí, Elí, lema sabactaní», que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Algunos de los que estaban allí dijeron: «Está llamando a Elías». Enseguida uno de ellos corrió, empapó una esponja en vinagre, la sujetó en una caña y le dio de beber. Pero los demás decían: «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Jesús
Lanzando de nuevo un fuerte grito, entregó el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que ocurría, se llenaron de temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, las que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas, María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo, de Cana de los que. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también era discípulo de Jesús. Fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo excavado en la roca, hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María estaban allí, sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, pasado el día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena, pues, que se vigile el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Esta última mentira sería peor que la primera. Pilato les dijo: ahí tenéis la guardia, id y asegurad la vigilancia, como sabéis. Ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y colocaron la guardia. San Mateo, capítulo 28. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto, la tierra tembló con fuerza, porque un ángel del Señor descendió del cielo, se acercó, corrió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas atemorizados temblaron y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres y les dijo: vosotras no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde estaba, y luego id a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Esto es lo que tenía que anunciaros. Ellas se marcharon rápidamente del sepulcro. Llenas de miedo y de gran alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. Y de pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no tengáis miedo. Id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los soldados de la guardia fueron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Estos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una gran suma de dinero, diciéndoles: decid que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os libraremos de cualquier problema. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había dicho, y esta versión de los hechos se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo se postraron, aunque algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos.